Melucci, que es licenciada, directora de la licenciatura, espera, déjame ver, de Ingeniería en Alimentos de la UADE. ¿Está bien presentada, Celina? Cecilia. Ajá, Casi, Cecilia. estuviste cerca. Perfecto, o sea, te presenté bien mal. Cecilia, mira, recién estábamos recorriendo el mercado central, no sé si llegaste a ver, Sí, y estaba observamos, escuchándolos. ¿no? Verdura de hoja, como la cel y la espinaca. Digo, ¿qué hay que hacer para que el tratamiento sea seguro en cuanto a la limpieza, para consumir alimentos seguros? Bien. Bueno, sí, los estaba escuchando, estaban mostrando mucho la espinaca, etcétera. Lo clave en ese sentido es hacer una buena sanitización, que no es lo mismo que lavarlo con agua. Tampoco como hacíamos en la pandemia o como se había instalado un poco esto de llegar y pasarle alcohol en gel a las cosas porque no sería lo adecuado para todo lo que sea para consumo humano, pero sí preparar una dilución. Si compramos no quiero decir marca ni nada, Sí. el hipoclorito de sodio, la Sí, botella decilo, de... decilo. La común, la lavandina común, Sí. común, no la que dice triple acción ni fragancia, La nada. tradicional. En esa, la tradicional, lo que hacemos es preparar en agua una dilución según lo que indica el rótulo de la lavandina en cuestión, Sí. que pueden ser 2 gotitas, 3 gotitas o 4 gotitas de agua. Entonces, primero retiramos la tierra, lavamos, quitamos la suciedad visible y después colocamos en agua con esa dilución y dejamos ahí por lo menos unos 10 minutos, volvemos a enjuagar y ahí ya estaría listo para consumo, ¿sí? A ver, Entonces, vamos de nuevo, Cecilia. sí, primero Entonces, lavamos 3 gotitas ¿en qué por cantidad de litro. agua? Digo 3 gotitas, pero depende de lo que indique Sí. cada rótulo, ¿sí? Bueno, Porque depende de la concentración de hipoclorito. ponele que sean 2 gotitas, ¿sí? En un litro de Ponele que agua. sean 2 gotitas por Sí, litro de agua sí, y ahí, una vez que retirás la suciedad visible, digamos, de la superficie de la hortaliza o del vegetal en cuestión, lo sumergís en esa sí. solución, lo dejás 10 minutitos, volvés a enjuagar y ahí ya estaría listo. Bien, Esto es crítico sobre todo para cuando se trata de de hortalizas o vegetales en general que vamos a consumir en crudo, claro. ¿sí? Eso es sanitización, ¿no? Sanitización, sí, Perfecto. exacto. Y ayudarnos a entender cuáles son los otros peligros que hay en la cocina, porque muchas veces quizás pasamos por alto lo que es la utilización de la tabla, ¿no? Donde cortar los distintos alimentos, Sí, y ahí sí. se genera una confusión, ¿no? De combinar verduras con alguna carne y Bueno, demás. es muy importante. En realidad, en la cocina de casa, que es donde se origina la mayor parte de los inconvenientes, lo que nosotros le llamamos ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, la mayoría se generan en la cocina de casa, ¿no? También, por supuesto, si salimos a comer, pero muchas veces cometemos errores que son parte de la diaria, lo que tenemos incorporado como prácticas habituales. Vos lo que mencionabas, lo de la tabla, es fundamental. Ahí siempre la recomendación es tener una tabla para cada producto, pero si es difícil tener una tabla para carnes, para vegetales, etcétera, Sí. es fundamental lavar y de nuevo pasar una solución con agua y lavandina para retirar, por ejemplo, si usaste una tabla con carne cruda, después, si la vas a utilizar para vegetales, que no es lo ideal, vas a tener que lavar y sanitizar. Si no, la recomendación siempre es tener una tabla para lo que serían carnes y otra para vegetales, para frutas, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Claro, igual que los cuchillos, ¿no? Porque uno a veces en el apuro comete el error de venir picando todo con lo mismo. Sí, no, eso es fundamental. Sobre todo, de nuevo, cuando nosotros no vamos a someter ese alimento a cocción, ¿sí? Porque por encima de los 62, 65 grados, dependiendo de qué tipo, siempre acá estamos hablando de prevenir la llegada de algún microorganismo que pueda ser patógeno, no son todos patógenos. Sí. Estamos rodeados de microorganismos, pero de repente si se da la situación de que hay un patógeno, ahí lo importante es prevenir la llegada. Sabemos que con las temperaturas por encima, como les decía recién, de 62, 65 grados, comenzamos a destruir algunos microorganismos, pero lo ideal es prevenir. Ahí estoy mirando la imagen que están pasando de cómo descongelar, que A también ver, ahí hay una cuestión. ¿es válida? La del agua no es la recomendable, la realidad. No es recomendable.
Lo adecuado es que si uno tiene un alimento en el freezer, pensemos en una porción de carne, ¿no? Que Sí. es lo que generalmente trae más dificultad. Es bajar esa porción de carne a la heladera, siempre en un recipiente que no libere líquidos y en la parte de abajo de la heladera, porque imagínense que nosotros tenemos abajo las hortalizas, ponemos desde arriba la carne, puede generar todo eso una pérdida de líquidos que también podría diseminar microorganismos si los hay. Entonces, lo bajamos a la heladera y recién ahí lo utilizamos. La otra alternativa es descongelar en el microondas y nos aseguramos de ir moviendo el producto, o sea, que la distribución de la temperatura en el producto se dé de manera uniforme. O sea, ponele, si bajamos una carne y hay cierto apuro Sí. para cocinarlo, cada 2 minutos ir variándolo de posición en Sí, la lo podemos función, ir moviendo en la función para- descongelado. Exactamente, para que esa temperatura se distribuya de manera uniforme, porque acá de nuevo, y aprovecho para aclarar, cuando nosotros colocamos algo en el freezer, no es que estamos destruyendo microorganismos. Si los hay, ese microorganismo va a quedar ahí, pero entre comillas va a quedar como dormido, ¿sí? Porque a bajas temperaturas no se va a Y sentir después cómodo lo para liberás multiplicarse. cuando está descongelado. En el proceso, claro, durante el proceso de descongelación, nosotros sabemos que, bueno, primero se va a ir descongelando la parte de la superficie y después en el medio va a ser la última parte de ese alimento en descongelarse. Entonces los microorganismos están cómodos para volver a su estado normal. Por ende, siempre se insiste en que es fundamental que la descongelación no sea a temperatura ambiente, o sea, bajar de la heladera directo a la mesada. Sí. Eso es lo que hay que evitar. Ahora- Y el agua, lo que ocurre es que tampoco contribuye a que esa distribución de la temperatura sea uniforme. Por eso es que tampoco la recomendamos, ¿sí? Claro, se entiende perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la carne que llega directo de la carnicería a casa? ¿Cómo la conservamos? Porque mucha gente la guarda en sus bolsitas, así como vino a la heladera. ¿Eso no pone fea la carne? No, el cambio de color, porque generalmente lo de la bolsita se asocia con el cambio Sí, de color. asusta. El cambio de color tiene que ver con la vinculación del oxígeno con la proteína de la carne que genera variaciones de la coloración. No tiene que ver con que hay una putrefacción, Ok. ¿sí? O sea, no está asociado a eso. Pero sí podemos retirarla de la bolsita, sobre todo porque la bolsa está en contacto con todo y nosotros vamos a colocarla dentro de la heladera y dejarla en un tupper. O sea, lo ideal son los tuppers, ¿no? Que incluso nosotros ese tupper, y ya estoy siendo como muy exigente, ¿no es cierto? Podemos ponerle una cintita con una indicación de la fecha, porque de repente vos guardaste esa carne en el freezer y no te acordás cuándo. Y sabemos que si le ponemos una fecha nos ayuda también a tener una idea de cuánto hace que está ahí el producto. Pero eso- sí, retirarle la bolsa sería una buena práctica. Sí, no es ser muy exigente, me parece correcto porque es orientativo del tiempo que pudo haber estado en el freezer. Cecilia, Sí. muchísimas gracias, muy No, por útil todo favor. lo que nos has dicho. Te rebauticé, disculpa, fuiste Celina por un minuto. No hay sé si te gustó o problema. no. Me cambian el nombre seguido, no hay problema. Bueno, gracias, buen fin de semana. Buen sábado. Chau, chau.